Le doy la bienvenida a todas las personas que estén esta noche. Hay un público voluminoso. Le doy la bienvenida también a las personas que están en el chat. Están mandando muchas gallinitas, no sé por qué. La verdad que no estoy al tanto de nada que haya pasado. A lo sumo lo comentaremos mañana en la Edibordial, ¿sí? Las instituciones son importantes, por eso les recuerdo a la gente, quienes tengan cierta expectativa por hablar de ciertos eventos futbolísticos, van a tener que esperar a mañana, ¿sí? Eso lo digo, el orden es importante, ¿no? Es el único comentario que voy a hacer al respecto en la noche de hoy. Yo quiero ya pasar, para no perder tiempo, porque es una persona con la que disfruto mucho hablar, pues te estás riendo demasiado ya, y yo te decía que porque las gallinitas, sí, ya sé también. Aparte la cantidad de camisetas de River que viene. Sí, bueno, sí, ahora. Pero aparte, ¿sabés qué me sorprendió yo saliendo de casa, que es Constitución? Un tipo solo, con la que me llevan 2, 3, bueno, encima, pero un tipo solo, con la camiseta, es el aguante. Sí. Van a querer mostrarlo. Estoy, ya saben, ya lo han visto, ya lo sabían de antemano, con alguien que la verdad que a esta altura ya llamo un amigo, ¿sí? Es una persona que, además de hacerme reír en la mayoría de las veces que lo veo intervenir en lugares, siempre me interesa escuchar qué tiene para decir, porque me gusta mucho cómo piensa. Así que, Guillote, amigo, bienvenido. Gracias a vos, gracias a vos. Y quiero preguntarte, primero, como siempre, ¿cómo estás? Estás bien. Estás en plural. Bueno, porque hablo de la familia, hablo de los compañeros. Hoy firmamos un spot en el Parque Chacabuco que me trajo mucha nostalgia, porque la historia es así. Cuando hay un sistema, había un sistema en la ciudad de Buenos Aires, que no lo hizo Perón, Perón lo agrandó. Muchas de las cosas que vos pensás que hizo Perón le hicieron los conservadores. Las juntas de granos, empezar a cuidar el mercado. Es raro porque después se confundió todo. En el estudio, ¿viste esos hospitales enormes que vos ves, que en general son planos? Que vos decís, ¿pero quién hizo estos paredones? Hay un hospital. Bueno, eso lo hicieron los conservadores. Hicieron un sistema de educación, allá por el 30, que ponían escuelas la municipalidad. En ese momento el intendente lo elegía el presidente. Entonces era como trabajabas en casa, digamos, el presidente trabajaba en su casa. Y hicieron con el intendente un sistema para los pibes pobres, que solo podían ir con certificado de pobreza. O sea, venía una señora a tu casa que se llamaba asistente social, miraba y extendía el certificado. ¿Por qué te extendía el certificado de pobreza? Ahora se armaría un lío bárbaro. Pero con ese certificado de pobreza, la familia lo presentaba y te anotaban en esas escuelas municipales. Las escuelas eran nacionales. Después con Menem se fueron para cada uno de los distritos. Y en esas escuelas municipales que estaban en los grandes parques, Centenario, Avellaneda, Chacabuco, te daban el almuerzo, te daban el desayuno cuando llegaban, el almuerzo y la merienda. Pero aparte tenías unos complejos deportivos extraordinarios. ¿Viste cuando vos pasás en Parque Chacabuco que hay unas piletas enormes? No sé, ubicás, es donde está la medalla milagrosa. Vos venís por la autopista, doblás la curva, ahí está la medalla, y abajo ves unas piletas bárbaras, ves una pista olímpica. Ay, eso era para los pibes pobres. Lo mismo lo tenés en el Parque Patricios. Vos pasás por Pepirí y tenés... Entonces yo sé nadar todos los estilos, porque me lo enseñaron en la primaria. Estuve en Mar del Plata, fui a unos muchachos que envasan miel, y empezamos a hablar y me decían, ¿y de dónde saliste? Y que en la primaria tenía apicultura. Y vos empezabas tu grado y venía un tipo de overol así, te daba la asada, te daba el ratillo. Ese es tu cantero, ese es su cantero. A ver, los pibes de primero, ese es el cantero. En la primavera tienen que salir flores, ¿eh? Y vos en la primavera salían flores. Entonces una cosa, bueno, y había una competencia que era interparque. Mitad de año se armaban las competencias. Siempre ganaba Parque Patricio. ¿Dónde se hacía? Se hacía en Parque Chacabuco. Entonces cuando hoy pasé por Parque Chacabuco dije, uy, acá corríamos, en vez de correr 100 metros, corría 60%. Pero hacía salto en alto, salto en largo, salto triple. Entonces se hacía competencia de natación. Pero todo lo que era atletismo y deporte colectivo se hacían
Imagínate esos pibes. Yo viste que te empecé a ser conocido, lamentablemente, cuando fui secretario de Comercio. Te digo porque a vos te pasa, ya el anonimato es extraordinario. Para los que son anónimos, que van por la calle, es extraordinario, es un estadio extraordinario. Y entonces me empezaron la secretaria me llamaba Ana, y me decía, che, hay tipos abajo, hay pibas abajo que dicen que son del parque. ¿De qué están hablando? Hacelo subir, le decía yo. Entonces, ¿pero quiénes son estos? Con lo que hicieron la primaria conmigo. Entonces iban abajo y decían, che, ese Guillermo Moreno, ese Guille Moreno, pregúntenle si era el del parque. El parque es Parque Patricio. Claro. Y yo decía, che, hay 2 del parque, háganlo subir. Fui una vez a una cooperativa y me decían, ¿te acordás de mí? No me acuerdo. Yo hice con vos la primaria, yo soy del parque. Vos llegaste a secretario y yo llegué a presidente de una cooperativa. Y vos lo mirás y decías, son más vos. Secretario llega cualquiera, pero presidente de una cooperativa no llega cualquiera. Y entonces te educaban, te informaban. Había trompada todos los días, pero eso es lo de menos. ¿Y hoy grabaste un spot allá? ¿Estabas pasando? En Parque Chacabuco, sí. En esta zona es coreano, si lo llevamos un poquito más para Belgrano es chino, viste que lo vamos variando al tipo. Total, vos lo vas paseando. Y si es lo mismo, lo tenés que conocer muy bien. No, es mercado asiático, claro, o sea, que entre todo adentro. ¿No? Y si lo maquillás un poco es boliviano también. Bueno, capaz mete el Papa ahora también, según cómo salga. El filipino ese podrías decir andar, que es filipino. Sí, quizás. podría andar, sí. Y yo tengo muchas cosas para preguntarte y para hablar con vos. Sí, empecé a hablar cualquier cosa. No, pero bienvenido sea. Mira, si tuviera que arrancar por algún lugar, te diría, tengo la sensación de que el peronismo, para hablar puntualmente de peronismo, está en un punto de inflexión, o puede estarlo. Tengo la impresión de que pasado lo que fue el cisma de Alberto Fernández, que es lo más parecido que yo creo que estuvo el movimiento justicialista de su propio helicóptero, ¿no? Es un daño muy específico porque es interno, es adentro, no es un enemigo exterior. Hoy el peronismo tiene frente a sí el desafío. Yo no sé si es renovarse, yo no sé si es volver a las bases, yo no sé si es mutar lo necesario o retornar lo fundamental. Yo no sé bien qué es, pero a mí me da la impresión de que se enfrenta a una amenaza como nunca antes de su propia destrucción. Te voy a completar con un temor más que tengo. Te sumo a esta reflexión un temor. Estoy como con las preguntas opinión en la conferencia de Gago. Tengo miedo de que en el espectro opositor hoy por hoy lo que se esté cocinando para dentro de unos años sea un nuevo frepaso. Es decir, que la lógica... no sé, miran cómo se le ganó a Trump en su momento en Estados Unidos, miran Brasil, ¿no? Miran lo que hizo Lula y dicen acá, bueno, lo que hay que hacer es una especie de gran alianza de centroizquierda, de todas las personas que se opongan a Milei, más o menos, y que eso sea una especie de nuevo eje constitutivo desde el cual generar, no una identidad, creo que justamente el problema es que no generas una identidad, pero quizás sí una representatividad. ¿Qué pensás? Pienso que no va a pasar. Toda la parte introductoria de la pregunta está muy bien. Pero pienso que no va a pasar porque habló la Georgieva. Habló la piba del fondo. La húngara, la búlgara, qué sé yo. Cuando hizo la declaración de hay elecciones en octubre, parte de la oposición y algunos cuadros del peronismo salieron a decir ¡qué intrusión! ¿Cómo se va a meter la soberanía? Y prácticamente era Braden o Perón de vuelta. Sin acordarse que Braden era un cuasi marxista. No era un republicano. Lo mandaron acá para que el Partido Comunista se aliara a la Sociedad Rural y a la UIA. Pero ¿para quién le habló la Georgieva? ¿Para quién habló el fondo? La primera es, muchacho, le está diciendo a los argentinos que voten a Milei. Es ridículo. Imagínate que primero quién la escucha y después los que los escuchan ya la votan a Milei. Digamos, no tiene sentido. No es una campaña. Y la declaración fue una declaración muy fuerte, muy pensada. No es una declaración menor. ¿A quién le habló? Y le habló el peronismo. ¿Qué saben ellos? Que esto está... Mirá, a mí no se toca.
Está mal lo que están haciendo, ellos saben que técnicamente está mal, que esto no va ni para atrás ni para adelante, después vamos a profundizar. Pero ellos saben que tiene patas cortas y que una de las alternativas es el peronismo. Y entonces le dijeron, mire que firmamos un acuerdo de facilidad extendida que son 10 años. Si vienen ustedes, es ustedes y la reelección de ustedes. No es que esto va para atrás. Este es un acuerdo a 10 años. El gobierno anarcocapitalista se terminó. Ahora tenemos un esquema económico, ya es un programa económico del fondo, clásico, con una pincelada de timba. Está bien, porque estos pibes no pueden con su genio, ¿viste? Cuando decís, ¡ah! Entonces le metieron una pincelada de timba, que no le va a salir mucho. Pero es un esquema clásico. Acuerdo de facilidad extendida, tenés que hacer esto, listo, hacemos esto. 10 años. ¿Cuál es la alternativa que tenés para salir de ese esquema? Que dura 10 años. No es que vos decís, ay, viene Kicillof y ahora cambiamos la negociación del fondo. No, pibe, mirá, son 10 años. Viene Moreno y también te miran que son 10 años. Así que decime, la única posibilidad de salir de esto, de este esquema, es que ponga la plata arriba de la mesa en un plan de pago, pero diga, acá está. Los únicos en el peronismo que decimos de dónde va a salir la plata para pagarle al fondo somos nosotros. Ahí en ese libro lo tenés también. De última, es lo mismo que presentamos el año pasado como programa económico, ahora presentamos plan de gobierno. Es eso más 7 ministerios más. Pero decimos, mire, este es el plan de gobierno, la plata para salirnos de este esquema sale de acá. Ya lo dijimos hasta el cansancio, le toca a la sociedad rural, ley de arrendamientos, retenciones, bono compensador. Y fondo, póngame un tipo en la caja para que todos los días cobren. Y todos los días van a cobrar. Y en la medida en que vos cobras todos los días, me vas aflojando la rienda. ¿Está bien? El primer mes va a ser a cara de perro y después cuando ves que todos los días estás cobrando, porque todos los días cobramos retenciones, ya te empiezan a aflojar. Ya no hay más punto fijo. Punto fijo, el punto fijo era... Hay 2 puntos fijos, el privado y el público. El público es el que te mandaba la FIP, a ver cuántos recados, che, no me gusta lo que vos estás declarando que vende. Entonces te paraba un tipo al lado de la caja y te iba anotando lo que... Y después, che. El otro punto fijo es el acreedor, mi caso, porque voy a cobrarle un ferretero, bueno, quédate al lado de la caja y la que entra te la llevas. Se llamaba punto fijo porque el tipo... Entonces te hacen un punto fijo en la caja, te la llevas, todos los días te la llevas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no va a pasar lo tuyo? Porque hay que explicar que el programa económico es el del fondo por 10 años o hacemos esta opción técnica. Tienen que venir acá y explicar qué van a hacer con el fondo, nada más. No es pelearse con el fondo. Y hay 4 alternativas, nada más. 4. La más simple es la del Partido Obrero. Dice, no va a pagar nada. El pelito para la vieja, va. Si sos Corea del Norte, venga. Si no sos Corea del Norte, no la haga porque esa es una payasada. La segunda, y que también es obvio, somos continuidad. Vamos a pagar, vamos a seguir así. Esto lo dice Macri, lo dice Milei, lo dice, vamos a seguir como estamos porque estamos bien. Después van a venir los que dice, no, estamos muy mal, hasta que te ponen el ministro de Economía. Te viene Guzmán, chao, o sea que es lo mismo, te viene alguien parecido. ¿Y qué sería ahí? ¿Una renegociación? Nada, lo mismo. Nada más que en la elección dicen otra cosa. Dicen que no, pero a la hora de armar el gabinete es un misterio. Nunca sabe qué va a ser, no sabe cuál va a ser la economía. Se habla de todo menos de economía. Y de eso no se habla. Y entonces, che, el gabinete. ¿Y quién es el ministro de Economía? Guzmán. Ya está, es lo mismo. Entonces no hubo cambio ninguno entre Macri y Alberto, que es lo que vos te estabas quejando recién. Ahí tenés 2 entonces. ¿La tercera cuál es? La tercera es muy interesante y la escuché en este programa con vos y te dijeron, voy a hacer una declaración que va a escandalizar. Redrado. Y en ese momento el rubio de ojos celeste, dije, ¿cómo hace para escandalizar? Se va a desvestir. No, el tipo estaba prolijo ahí, no se paró, nada. Las deudas no se pagan. Y yo le saltó a este que me dio el mate y me dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Si mi viejo me crió, que lo primero que hay que honrar son las deudas. Claro, él decía que roleás el capital, pagás intereses, no capital. Por eso, la deuda no se paga, se pagan los intereses, así te dijo. Y entonces eso, primero, es una cosa extraordinaria.
sería un capitalismo donde la tasa de ahorro mundial alcanza para refinanciar todas las deudas. Vamos de vuelta, porque ya me estás poniendo cara que de pocos amigos. ¿Qué es la economía? Es la capacidad que tenemos de que tengamos bienes y servicios. Esto que estamos haciendo es un servicio, no sé si a alguien le gusta, pero es un servicio y todo lo demás son bienes. ¿Está bien? Tenemos acá, hay trabajo. Y del otro lado hay medios de pago. Los medios de pago más conocidos son la plata, los medios de pago más conocidos es un crédito, los medios de pago más conocidos son los bonos. Porque yo te doy un bono y vos decís, ¿qué hago con esto? Y mirá, es de $1 millón ese bono, vale, andá y comprate algo. Y si el otro te lo acepta, es un medio de pago. Y si no, espera que vence, y si no, venderlo en el mercado. Y si no, pero es un medio de pago. Vos tenés ahí capacidad de adquirir bienes y servicios, ¿sí? Porque la plata no te sirve más que para comprar cosas. Yo te dejo en el desierto de San Juan con $1 millón y te morís igual. ¿Está bien? O sea, ahí te das cuenta la diferencia entre medio de pago y bienes y servicios. Ahora, la deuda que vos tenés de un país son medios de pago. Si vos no tenés los bienes y servicios del otro lado, en la medida en que vos aumentás los medios de pago y vas a comprar los bienes, se arma un lío bárbaro. Cuando los medios de pago son muchos y los bienes no son tantos, es la famosa crisis financiera. Hay que destruir medios de pago. 2008. ¿Qué pasó en el 2008 en el mundo? Había tantos medios de pago creados en Estados Unidos contra los bienes, que eran más o menos parecidos. Los medios de pago crecían a una tasa mientras los bienes crecen a otra. En algún momento hay más medios de pago que bienes para comprar. ¿Y no es real que vos tenés un planeta hiperendeudado? No, está claro. Por lo tanto, no hay tasa de ahorro que financie eso. Porque si del otro lado, ¿qué es el ahorro? Vos generaste el ingreso y no lo gastás. Entonces venís vos y te agarrás esto que yo ahorré y vos lo llamás inversión, comprás todo esto. Ahora, si yo consumo y vos querés comprar todo esto y tenés la plata para comprar y yo no ahorré, yo no lo compré, lo compraste vos con la mía, perfecto, y me pagás un interés. Ahora, si yo lo compro y vos lo querés comprar porque inventan medios de pago, mirá la manera de llega un momento que ¿qué pasa con esto? No están los medios, o hay inflación o hay que destruir los medios de pago. En el 2008 se destruyeron los medios de pago. Los que se quedan con esos papelitos terminan siendo como el famoso bono 9 de julio o un austral. Vos tenés ahora esos papeles que decían $1 millón ley. Bueno, ¿para qué servía? Nada, para pegarlo en la pared. Pasa a ser un papel de colores. Como no hay ahorro en el mundo para financiar que todas las deudas del sector público no se paguen, tenés que pagarle inventando medios de pago. En el mundo, lo de Redrado es una barbaridad. Violenta el sentido común. Pero aparte, Redrado, vos fuiste presidente del Banco Central cuando le pagamos al fondo, no cuando no le pagamos. ¿Cuándo inventaste esa teoría? En ese momento ya la tenías, no eras un pibe. Entonces te tendrías que haber ido del banco. Te tendrías que haber ido, ¿no? Agarraste, pagaste y ahora me decís que las deudas no se pagan. ¿Cómo funciona esto? Muy interesante. Esa es la tercera. Esa es la tercera. Y la cuarta... Es la que propones vos. Es que pague la rural. Y no hay más. La del PO, la de seguir igual, la de Redrado, parezco chileno ya, y la nuestra. No hay más técnicamente. O paga la rural o paga el pueblo. No hay más. Entonces, ¿por qué te digo que no va a pasar? Porque cuando empiecen con el piripipí, no, pero ¿y qué va a hacer? ¿Qué le pasó al pelado Larreta, que venía con la fusta bajo el brazo para ser presidente? Hace un reportaje importante del Diario de los Domingos, viste, que son 2 páginas. Y dice, ¿y qué va a hacer si es presidente en la política económica? Y el pelado, que dice que es economista, dice, no sé porque no sé cómo me van a entregar el país. ¿Cómo no sabes cómo te van a entregar el país? Lo máximo que te pueden faltar es un mes. Después las cuentas son públicas, vos pensás que las cuentas son... Lo único que es secreto es la plata de la CIDE o como se llame ahora, pero en el presupuesto total eso son monedas. Todo lo demás
es público. Y aparte, la plata de la CIDE la maneja una comisión donde vos tenés en el Congreso, la controla, que tenés diputados, senadores. No hay secreto, no es que vos no sabés lo que pasa en la economía de la Argentina. Esto no es que hizo esa declaración porque en realidad él sabía cómo estaban las cuentas, pero no quería decir qué era lo que iba a hacer. Bueno, se terminó con el pelado eso. No es que vos vas a atrever a decir, che, Moreno anda diciendo que son de estas 4 alternativas. ¿En cuál estás vos? No, yo estoy en la quinta que bla, bla, bla. Pará que no te entendí. Empezá de vuelta. Y la segunda vez que te la explica y vos no la entendés y me está verseando. Pará, Moreno dijo que son estas 4. Él dice que paga la rural. Él dice que hay otro que la va a pagar el pueblo, que es lo que está pasando, otro no pagar, o Redrado, que dice que las deudas no se pagan y se rolean todo el tiempo. Pero como no hay ahorro en el mundo, eso es un verso que no va a funcionar. ¿Vos cuál de las 4 estás? No, estoy en otra, en la sexta, Bueno, explícamela cómo es. No hay ninguna posibilidad de que la campaña se haga con verso. El próximo presidente también va a tener que poner el cuerpo porque si no, no termina con los delitos que le molestan al pueblo. Se terminó el verso. Tenemos que salir a la cancha y los que quieran jugar van a jugar. Entonces, cuando el pueblo escuche, va a decir, bueno, muchachos, digan con precisión, no hagan más versos. No, porque en realidad nosotros queremos exportar el petróleo, pero desde Buenos Aires, no desde Río Negro. ¿Pero querés exportar el petróleo? Bueno, sí, pero si lo exportamos de Buenos Aires, exportamos un poquito menos, porque bla, bla. Entonces, esta historia de la economía entrando en el embudo hace que el voto que viene sea muy preciso. Y empieza en la capital, ¿eh? Esto empieza en la capital. En la capital, este va a ser un voto muy profundo. Va a ser un voto muy profundo. Te hago también una pregunta ahí de diagnóstico. Yo te escucho, hemos hablado un montón de veces. Vos sos de las personas que primero han dicho, este modelo fracasó, esto no va más. Vos te la has jugado incluso a decir fechas. A 4 decir, a no, 6 meses, dijimos cuando empezó. Este gobierno se cae acá, se cae acá, se cae allá. Cuando eso no sucede, cuando el gobierno sigue, cuando uno, te voy a hacer una descripción de lo que uno ve de afuera, la gente que está, mis amigos, no políticos, o sea, gente que no curte política, que dice, che, está saliendo bien, la inflación bajó, el gobierno sigue, no se cayó un carajo, está funcionando la cosa. Vos en esos diagnósticos, en decir se cae, no se cayó, ¿te desanimás? No, Decís, pero es al revés. ¿estoy equivocado? No, primero, decís, pifié, la verdad no la vi. No. El problema es que compramos el discurso de ellos porque a nosotros nos sirve. El otro día en uno parecido a este, pero al mediodía, y el método obviamente no este programa, apareció un economista del progresismo y dijo, hay que revisar eso que la Argentina tenga acero, porque es muy caro el acero. Y yo le agregué el aluminio, sí, lógico. Yo conté muchas veces que entré en una reunión en nuestro gobierno, nos habían citado en el Ministerio de Economía, el gabinete, unas reuniones que se hacían. Entro y estaban los funcionarios discutiendo si había que cerrar el Techín, Siderca, Siderar y Alvar. Y había que importar los insumos de la China. Y te decían, no, porque Adinra quiere eso. En ese momento estaba Lascurain de presidente de Adinra. Y cuando yo entré, imagínate, abrí la puerta con el... Lo escucho así, le digo, ¿qué están boludeando? Le digo, este es un gobierno peronista. No, era un ejercicio nomás. ¿Está bien? No era ningún ejercicio, era lo que pensaban. Mientras estuvimos en el gobierno, imposible. Vos no te olvides que estos muchachos también son de la economía extractivista. También son de la economía extractivista. Son economía extractivista, cobramos impuestos y regalamos plata. A través de los planes o a través de la renta básica universal. Porque si no tenés industria, que es la que demanda los dólares, tampoco podés completar la fuerza de trabajo, vas a tener desocupados. No se atreven a decir que los vas a matar. En todo caso, vemos qué hacemos con los que están por nacer. Pero por ahora los que están. Entonces les regalamos plata. Es Felipe González y la Thatcher. O Bush, es lo mismo, es el consenso de Washington. No importa si entras por la puerta derecha o la puerta izquierda, no importa en qué puerta entré. Se sentaban en la mesa y
diseñaron ese mundo. Entonces vos decís que eso es parte de haber comprado esa narrativa, Claro, porque más o menos les deja cerca. Cualquiera que mire un poquito seriamente la inflación se da cuenta que ahora estás veraneando afuera, ¿no? Salieron 1 millón y pico de personas. Sí, por el dólar barato. Muy bien. ¿Y cómo se abarató el dólar? ¿Qué tuviste? ¿Inflación en qué? Tuviste inflación en alimentos, ¿En qué moneda tuviste inflación? en dólares. ¿Viste? No hace falta ser economista. Si vos tuviste inflación en dólares en una economía bimonetaria, significa que manejaste un solo numeral, no los dos. No tuviste bajar de inflación en dólares, tuviste récord mundial, es simplemente decirlo. Si no lo decís, es porque no querés hostigar. Si la economía es bimonetaria y vos bajaste la inflación en peso, es cierto, desde el 25 que generaste vos en diciembre a este 3,7 la bajaste. Ahora, la de dólares es récord mundial. Nunca la Argentina tuvo tu inflación en dólares en un año. Por eso pasaste de tener turismo receptivo a ser turismo emisivo. Y pasaste que en Posada venían los paraguayos a comprar a que ahora todos los misioneros van del otro lado y los mendocinos se van. Bien, eso es. En 6 meses te pasó eso, en 4 o 5 te pasó eso. Esa tremenda inflación en dólares no es inflación. ¿Cómo no va a ser inflación? Falta que vos lo diga. Che, bestia, tuviste una inflación en dólares que es récord mundial. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás diciendo que bajaste la inflación? ¿Por qué le convalidás que le bajaste la inflación? ¿Por qué convalidás la economía? ¿Por qué le sirve? Le falta decir que las jubilaciones aumentaron en dólares. Mirá lo que están ganando el dólar de los jubilados. Pero sí, claro, el kilo de asado yo lo tenía a $3.20 y ahora está a 12, 13 dólares, depende de dónde pongas el tipo de cambio. Bueno, esta es la locura de estos pibes. Vos No decís, el problema es pensar, total acá vinimos a, si Milei tiene más acuerdos con Kicillof que con Moreno. Si Milei está más cerca de Kicillof que de Moreno, entonces acá la situación vuelve a ser el peronismo frente al resto del mundo. Es extraordinario. Y ahora tenemos que jugar de verdad porque no lo tenemos al Papa. Antes era más fácil porque el capitán del equipo estaba de acá y algunas reglas te la... El capitán del equipo se nos fue, ya dijo, bueno, ya hice lo que tenía que hacer y ya está. Ahora tenemos que salir a jugar contra el resto del mundo nosotros. Ahora quiero ir a eso también, pero antes una pregunta al respecto del diagnóstico del De esto propio querías gobierno. hablar, sí, ¿no? Sí, pero quiero hablar de... Después te pregunto... Si no me cambia la música y bailamos. No. Pregunta del propio gobierno. Silencio acá que... No, pero están todos expectantes, ¿eh? O sea, al fin la tribuna está ordenada, quiero decir. Porque agradezco, eso sos vos, no es parte de este programa. El gobierno celebra una baja en la pobreza. ¿Bajó la pobreza? No. O sea, Lo que pasa es que hay como se mide por ingreso y en realidad la variable proxy que utilizan para medir la inflación es el índice de precio al consumidor, que la ponderación de ese índice la que hicimos nosotros 2004-2005, que te preguntaron a vos, o a alguien pareció, ¿cuánto gastabas de electricidad? Y vos dijiste, al final, vos anotaste la plata, pero al final los muchachos en el laboratorio dijeron, bueno, vos gastás el 2% de electricidad. Cuando yo te aumenté las tarifas, te la aumentó Macri, te la aumentó Milei, sigue siendo sobre un 2%. Ese es el ponderado, el 2%. De tus 100 pesos que gastabas, 2 en electricidad. Y ahora resulta que las tarifas es el 12. Vos lo sentís en el bolsillo, pero el INDEC sigue diciendo que vos gastás el 2. La variación de precio es la que es, pero sobre un ponderado que es pequeño. Entonces yo te digo, mira, hay muchísima inflación en la Argentina porque aumentaron los Lamborghini. Y vos decís, este es un tarado. ¿Qué me importa que aumenten esos autos? ¿Cuántos autos de eso hay? Bueno, lo mismo te pasa con la electricidad. Antes gastabas poco de electricidad porque la tarifa estaba congelada. El INDEC dice que vos gastás poco de electricidad. Aunque yo te aumente la tarifa, aumentó Lamborghini, pero como es cero lo que vos tenés, mucho por cero es cero. Pero mucho de aumento por el 2% es poquito. ¿Se entiende? Por cero es cero. Y por un poquito del 2%, esto mucho, por un 2%, la incidencia es baja. Y entonces la inflación medida al año 18, porque esa encuesta general de gasto de los hogares se hizo, se tiene que hacer cada 10 años. Macri la hizo, lo que pasa es que nunca la volcaron al IPC.
La Universidad de Itela la hizo, lo calculó con esos nuevos ponderarios y te da 16,5 puntos más de inflación. Que cuando la inflación era 220, 230, 240, 16 más no pasa nada. Ahora cuando la inflación es 30, 16 más de un 50%. Solo 16 es 1,5 puntos más por mes, si fuera una distribución homogénea. Por lo tanto, el 3,7 se hubiese transformado en 5,2. Ya no es lo mismo 5,2 que 3,7. Pero eso estamos en el 18 parado. Todavía te falta el salto tarifario de Milei, que esos son 10 puntos más. O sea, hay 26 puntos, de acuerdo a cuando la midas, va bajando esos 26 porque ya empezás a medir contra un año donde ya los aumentos fueron. Pero en enero eran 26 puntos de diferencia si lo hubieses medido con la ponderación correcta y contra la ponderación incorrecta. Y 26 puntos es un disparate. Son más de 2 puntos por mes. Con lo cual, cuando vos llevas eso a la pobreza, por cómo se mide la pobreza, la expresión está ahí. Pero sentido común. Antes de la dictadura no se medía la pobreza. Se medían necesidades básicas insatisfechas, que es mucho más interesante que medir la pobreza. Se puso de moda medir la pobreza, Alfonsín dijo, vamos a medir la pobreza. En el mundo se tarda un año en hacer esto. A los radicales son como son. Entonces, cuando salieron a medir la pobreza, ya no estaba Alfonsín. Igual salieron a medir la pobreza, pero ya estaba Menem. Entonces, el primero que mide la pobreza es Menem, con la metodología Alfonsín. Ningún gobierno cambió la metodología. Porque, aunque esté mal hecha, que estaba mal hecha porque la hicieron los radicales, pero en realidad, como vos lo que hacés es medir variaciones, ¿viste? Vos decís, este mate yo lo tomo por la mitad. ¿Y por qué no usarlo? Porque no me gusta. Viene otro, toma un cuarto. Y vos decís, che, este toma menos mate que yo. Viene otro, lo llena hasta arriba. Este toma más mate que yo. Si vos mantenés que todos toman mate por la mitad, bueno, toman mate por la mitad. Ese error en el tiempo deja de ser error, porque vos medís variaciones. Subió la pobreza, bajó la pobreza. Si todos los medimos mal, todos los gobiernos la midieron mal, el problema es el nivel de la pobreza, no la variación. Pero las tapas de los diarios es por la variación. Entonces, nadie cambió la pobreza, cómo se medía la pobreza. No estaba excelentemente hecha, pero... Si no cambia el instrumento de medición y baja sobre el mismo parámetro, ¿no bajó? Claro. Pero bajó sobre Macri, él dice, porque Macri la cambió. ¿Te acordás que Macri cerró el INDEC 6 meses para medir la pobreza? Cuando lo abrió, te dijo, mire, yo cambié la pobreza, la manera de medir. Y te lo explicó y lo metió en la red. Vos entrás ahora, noviembre del 2016, te explican cómo miden la pobreza. Hay 14 puntos porcentuales de diferencia entre cómo midieron todos los gobiernos y cómo midió Macri. ¿Por qué hizo Macri eso de medir con más exigencia la pobreza? Para que le diera 30. Ahora, cuando vos fuiste a la metodología, resulta que hay 14 puntos. Eso significaba que era 16. Si la medía como la medía Alfonsín, ¿se entiende? Alfonsín la medía, che, si no comés salame picado fino, sos pobre. Vino Macri y dijo, si no comés bondiola, sos pobre. Y bueno, estás aumentando el nivel de pobreza porque es más fácil comer un picado fino que comer bondiola, ¿estamos de acuerdo? Cuando vos cambiás la canasta sobre la que medís y le aumentás más exigencia, hay más pobre. En la primera medición de Macri de pobre dijo, bien que tenemos razón, Cristina había dejado 30 de pobre. Para eso lo hizo. Pusieron tipo ahí que te fueron haciendo la canasta para que te diera 30. Si no te hubiese dado 16, mintieron, no, cambiaron la canasta. Te lo explicaron, sí, pero tenés que ir a noviembre. Muy poco fuimos en noviembre a mirar la metodología. Y hay 14 puntos. Si hoy hubiera 38 de pobreza con la metodología de Macri, significaría que sería 24 con la metodología de Alfonsín. Y Kirchner dejó 26,9. O sea que hoy habría menos pobreza que la que dejó Kirchner en el año 2007. Imposible. Todo es imposible. ¿Qué termina aconteciendo? Cuando la variación es muy grande, ya las estadísticas se desordenan porque todo está mal. Ya se desordena todo. Hay que esperar que la economía se normalice y ahí vamos a empezar a ver.
Kirchner agarró el gobierno con 54 de pobreza, que serían 68 con la metodología de Macri, por lo que te expliqué antes. Ya 54 te parecía una barbaridad. 68 con la metodología de Macri sería que bajamos de 68 a 30. Y si no, de 54 a lo que dio. ¿Subió la pobreza cuando había entregado Cristina al gobierno? Sí. ¿Por qué? Y porque Kicillof devaluó. No te olvides que Kicillof en el 14 devalúa. Le dije a Kicillof, pibe, ¿te vas a poner la economía de sombrero? Sí. ¿Me hizo caso? No. Por eso pidió disculpa individualmente. ¿Te pidió disculpas a vos? Un día viaja... ¿Te pidió disculpas por devaluar? ¿Te dijo, Guillermo, quiero pedirte disculpas, yo devalué? Bueno, por eso te lo voy a contar. Yo era ministro de primera, que es una cosa tremenda en una embajada. Si el embajador es un general, vos sos un coronel antiguo, ¿sí? O sea, sos un coronel. ¿Estás hablando Vaticano? Estoy hablando de Roma. En el Vaticano estaba el Gordo Valdés. Estoy hablando de Roma. Ah, bien. Estaba Torcuato Fino. Torcuato Di Tella. Bien. Mirá que me salió Fino, pobre Fino. Dios lo tenga en su gloria. Bueno, este Fino es extraordinario. Lo de Fino fue así. Primera lista. Era el apoderado del PJ de Capital. No conozco a Torcuato Fino, la verdad. No Torcuato Fino extraordinario, era apoderado. Era lo que hoy sería Olmos. PJ Capital. Olmos. ¿Era Olmos del 80? 83. Olmos 83. Claro, la elección de... Okay. Entonces, vamos a la lista. Tuvo un sillazo, todas estas cosas, pero nadie se enteraba. Se enteraban, no como ahora que todas las peleas son públicas. Eran peleas, pero... Y entonces se arma la lista. Podías meter en ese momento... Era una cantidad de diputados, porque era peronismo versus radicalismo. Son 60 legisladores que elegía, imagínate. En ese momento concejales, y elegías diputados también, y qué sé yo. Todo arrancaba de cero. Y entonces Torcuato dice, no, pero yo tengo que estar, vos no, bla, 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 bla. Y entonces se arma la lista, se firma todo. Y después la presentaron en la justicia, y la justicia te tenía que dar el certificado de aprobación de la lista, y no aparecía. Y al final pasó una semana y la lista no aparecía. Y entonces llega Torcuato y dice, bueno, muchachos, acá está la lista. Pero tengo una novedad. Y todos entraron a mirar. ¿Qué novedad, Torcuato? El juez no me la quería agarrar si yo no era candidato a diputado. Excelente. Extraordinario. Eso, excelente. ¿De dónde lo aprendimos eso? De los radicales, que son los que te enseñan todas estas maniobras. El peronista no está apto el juez para me aprender. Pidió que yo sea el candidato. Perfecto. Es más que entre ellos solo. Tuve que ser por ustedes, porque si no me aceptaba la lista. Okay. Eso es extraordinario. Bueno, pero estabas en Roma con otro Torcuato. Estaba en Roma con otro Torcuato. Y Torcuato yo era el segundo de la embajada, si bien desde el área económica, iba el segundo diplomático, que ahora está de embajador por ahí, lo acaban de nombrar de embajador en alguno de estos, creo que en la OEA. Y entonces iba el ministro a Roma, si hay una... Entonces viene y me dice, tengo que ir a recibir el Kicillof a las 4 de la mañana. ¿Al embajador no le gustaba recibir a Kicillof? No, en vez de ir el embajador va que es el segundo, pero de la rama diplomática. No, Torcuato ya ahora todavía estaba, imagínate, Torcuato iba a defender a Kicillof, que Torcuato había sido profesor y qué sé yo, Torcuato era una institución. Claro. No, entonces va el ministro y hay que levantarse a las 3 de la mañana ahí para servirle el café ahí en el coso. Bueno, viene un ministro, lo tiene que ir a recibir, es lógico. Y entonces el tipo va, ya todo el mundo dice, mañana tiene que trabajar, porque viste, ir a recibir al ministro. Y entonces va a recibir al ministro. Media mañana se me para ahí en el sí, Moreno pasa, el tipo parado ahí. Estamos hablando de Roma. Yo sentadito ¿Hubo un ahí. encuentro en Roma, Kicillof Moreno? No, con este. Con él. Todavía vos no. No, conmigo no, con él. Pues te estoy contando la historia. El tipo lo fue a recibir al aeropuerto. Le sirvió el cafecito, le dijo de acá quiere ir al baño, lo acompañó al baño. Todas esas cosas
que el pasaporte que te Se llena. los acompaña al baño en general cuando vienen. Y a mí en Estados Unidos me acompañaron al baño. A un negro así me metieron que yo estaba por hacer. Tengo ganas de servir. El negro te miraba. ¿Necesita algo, señor? Y te mira así, aparte se te pone así, te mira. Es protocolo diplomático. No, digamos, que no te diga. No, y si metes un micrófono, o sea, vos te agarran en la entrada y te llevan. Tengo ganas de ir al baño. El tipo te mira y a vos no podés ni mear, porque vos imaginate que un negro de 95 kilos te mira. Y estás hecho pedazo, hermano. Es la otra diplomacia, entonces, Claro, en el baño. claro, no, olvidate. Pará, tú estás Kicillof con el agregado. No del caminaste embajador. mucho Europa vos. No, caminaste. Vos, por ejemplo, vas Menos como embajador, vas menos a la como Termine, agregado diplomático. vos vas al Termine, que es Constitución de Roma. Sí. Y vos No vas conozco Italia. Bueno, entonces hay una cola de varones para hacer pis. Y todos los mijitorios vacíos. Y vos entrás y haces la cola. Porque si están todos haciendo la cola, y decís, bueno, la cola para hacer pis, vos te parás atrás y todos te entran a mirar. Hasta que uno te hace. Porque están todos los mijitorios vacíos. Y vos decís, claro. ¿Por qué? ¿Por qué nadie va a mear ahí? ¿Qué pasa? Los muchachos se la rebuscan. ¿Sabe cómo se la rebusca? ¿Qué va a hacer? La vida es dura. La vida es dura. ¿Qué? Si alguien te lo va a explicar por ahí. Ok, ¿por qué siempre pasa lo mismo, boludo? Cada vez que hablamos hay una alegoría de verga que no entiendo, boludo. Ok, mijitorios en Roma, listo, ya está. Los mijitorios vacíos y una cola para cepi. Todos varones y vos te metés en la cola. ¿Pero qué hacen en Roma? ¿Qué les pasa? Ok, bueno, está bien. Prácticas romanas, tienen muchos años. Tienen que ganarse la vida, hermano. Tienen que ganarse la vida. Bueno. Está Kicillof en Roma. El tipo lo acompaña al baño, todo lo que tiene que hacer. Kicillof se va. Media mañana, club. Moreno, sí, el ministro tal, quiere hablar con usted. Yo era de primera, era de segunda, qué sé yo, no importa. Entra ahí, se para, le traigo, ministro, sí, porque es así, como ministro, sí. Vos te tienes que acostumbrar que te digan ministro. No, yo era secretario, pero ahí se llama ministro. Ministro, sí, tengo un mensaje del ministro Kicillof. ¿Cómo no? Dígame, yo sentadito así, el tipo parado. Sí, dígame. Dice que usted tuvo razón. Muy bien, le digo, gracias. Y el tipo caradito se iba, paradito ahí. Al final yo lo dejé parado ahí, seguí. Dígame, ministro, ¿no me va a decir en qué tuvo razón usted? No. Bueno, era esto. Las razones... ¿Año de esto? Y 2014. 2014. Segundo semestre del 14. Te mandó ese mensaje en Roma. En Roma, pero no sirve. Porque el perdón es comunitario. Por eso yo digo que Kicillof es buena persona, no es un problema de que tenemos un tema personal. No. Él sabe que yo vivo de la mía y yo sé que él vive de la de él. Porque el mercado te cuenta todo. Para que si un día llegas a ministro, secretario, y te decís, tomá, agarrá y nadie se entera. Mentira. Cuando vos te dan y agarrás, sos esclavo. Porque inmediatamente... Lo mejor que... El placer del empresario es decir, mirá que agarró la valija. Le dimos... Es el placer de ellos. Cuando se juntan, o sea, si algún día sos secretario, ministro, no agarres, no vale la pena, sos esclavo. Él vive de la de él, yo vivo de la mía. Él no hay un tema personal, él le tiene que pedir perdón a la sociedad, porque si no lo vuelve a hacer. El perdón... es ante Dios y ante la comunidad. La comunidad es la que te dice estás perdonado. No es que la comunidad, él tiene que decir me equivoqué. Tiene que decir me equivoqué. Si no dice a mí me pidió perdón, pero no sirve. Y esto que te estoy contando, hoy es una embajadora, o sea que no es que, no, mirá, somos 3 los que lo sabemos. Mirá, está el embajador ahí, lo llama, decía medio radical el tipo, así que lo llama. No va a mentir, bueno, puede decir, no, Moreno, te ha equivocado, pero no lo va a decir. Kicillof se dio cuenta que la devaluación le salió mal. La primera declaración de Kicillof de que la devaluación le había salido más es una conferencia del pibe Costa. El pibe Costa sale, va a la Casa Rosada y dice, hicimos, como Milei, ¿viste? Pero en aquel momento, hicimos una devaluación exitosa, dice. No pasó a precios. Y a vos te parece extraordinario. Venía acá, suponete que son Majul. Saldría y diría, primera devaluación exitosa en la historia de la humanidad. No pasó a precio. Y todo empieza, no pasó a precio, ¿no? Y todos empiezan a explicar que no pasó a precio y que Kicillof es un genio. Algo parecido a lo que pasa ahora. Ahora,
Si la devaluación no pasa a precio, ¿para qué devaluar? Si vos devaluás, ¿para qué pase a precio? ¿Se entiende? Viste que son tarambanas. Pues esos pibes también no se escuchan. Dicen cosas que no se escuchan, no saben, no. Kicillof tiene que explicar, llegando al final de esto, cómo va a pagar la deuda, y si no lo explica, la Georgieva te mira así y te dice, mira que el acuerdo son 10 años. La única manera de que este acuerdo no se cumpla es que todos los días me lleve la plata. Vos decís que ya la discusión entonces es con el FMI. Ese programa económico. No, ni siquiera, es pagarle. Vos tenés, es interna, tenemos que ponernos de acuerdo con la sociedad rural que le toca a ellos. ¿A quién le toca? A la sociedad. ¿Te toca al reborde? No le toca. A la sociedad rural. ¿Le toca a los industriales? No le toca. ¿A quién le toca? A la sociedad rural. ¿Le toca al campo? No le toca. Le toca a la sociedad rural, que es uno de los sectores del campo. Y ahí es el momento que te empieza a picar la cabeza y te empiezas a rascar, a comer las uñas, porque ya empezás a transitar la política de verdad, que es romper los huevos. No existe la política. Recién venía para acá y vi el cartel de Lustó, y entonces digo, este cartel raro. Y yo encima venía que llegaba tarde, viste que Córdoba. Cartel enorme, hay 3 caras en blanco y negro y la de la piba a color. Dice, estamos cansados de las mismas caras. Entonces está la cara de Santoro, la cara del pelado Larrete y la cara, no sé de quién es el otro, qué sé yo. De Los Penatos, que ni la reconocí, pobre. No sé, después tuve que pensar quién era la otra piba. La Los Penatos. Estamos cansados de las mismas caras. ¿Y eso qué es? ¿Qué política es eso? ¿Qué es? Estamos cansados de las mismas caras. Si andás bien, ¿por qué vas a estar cansado de una cara? Entonces estos tipos se ponen a estar casados 20 años. Imagínate, estos tipos... La política entra en la profundidad. Y cuando entra... No estoy haciendo muchos amigos, ¿no? No, pues tampoco es habitual, así que... Está bien, estoy en el buen club. Sí. Entonces, la política va a la profundidad. Vuelve a la profundidad de lo que tenemos que hacer. Y ahí aparece la propuesta de una parte del peronismo. Muy importante, quizá no tanto en aparato, tanto en votos, tanto en plata, solo en pasión y en ideas. Pero eso te da una fortaleza tremenda. Porque como decía el sabio, el objetivo final te da la motivación inicial para dar el primer paso. El objetivo final es la motivación del primer paso, por más largo que sea. Entonces, nosotros estamos muy motivados porque sabemos lo que hay que hacer con el país. Por ahí no sabemos ganar elecciones, no tenemos plata, pero sabemos lo que hay que hacer el país. Tal es así que lo pudimos escribir. Y vamos a presentar el libro en la Feria del Libro. ¿Tenés fecha ya para la feria? Sí, el 8. El 8 presentamos ese libro y ya es la sala más grande. Y se vuelve a armar algún lío, como siempre, no lío, pero viste, el peronismo cuando está es bravo. Y yo te quiero preguntar otra cosa, otra área. ¿Se entiende a dónde va la política? Es una cosa, sí, es extraordinario. Se terminó el verso. Ok. Se terminó el verso. Entonces, o es Redrado, o es el peor, o es esto, o es la sociedad rural. Y los únicos, vos te imaginas un radical que venga aquí y te diga, porque nosotros, Partido Republicano Centenario, vamos a conversar con la rural porque les toca a ellos pagar. No, imposible. ¿Está bien? Lo decimos nosotros, la negrada. Y lo decimos con sapiencia técnica. No hay otra solución, ¿eh? No hay. Después que si hay otra solución que la expliquen, pero no hay. Guillermo, te escuché decir un par de veces que a Milei le falta teología. Claro, ¿A qué te refieres con le falta para volver teología? a la pregunta anterior. El gobierno anarcocapitalista terminó. Que es lo que siempre dijimos. Ahora el esquema económico, el programa económico, pasamos de un esquema a un programa, con unas pinceladas ahí de... Es el del fondo. Por eso todo esto fue para decir, mira, no gobierna más el anarcocapitalismo. Se terminó, Milei. Se terminó. Iba a destruir el Banco Central, lo fortificó, según él, porque había que capitalizarlo. Iba a destruir el peso y está fortaleciendo el peso. Hoy mismo salió que los argentinos van a vivir de los dólares que lo tienen acobachado y si no, que no coman. Hoy, ¿no? En el análisis económico central de uno de los diarios. Bueno, para vivir van a tener que vender los dólares.
O sea, vamos a Venezuela, porque donde hay dolarización, viva dolarización, que te permiten comprar la manteca en dólares, el amigo Maduro, que dijo, ¡viva la dolarización! Es extraordinario cómo es solo dejar pasar el tiempo y las piezas se van acomodando. Lo que estamos diciendo hoy es, este gobierno está terminado, en términos económicos está manejando, es lo que firmaste del fondo, y los dirigentes que quieran del peronismo hacer una lectura hacia el pueblo tienen que explicar cómo salen de ese esquema. Nosotros lo explicamos y decimos la plata la pone la rural. Después le damos un bono compensador, todo lo que quiera. Pero salimos de esa historia y ponemos a crecer el país. El verso se terminó. Eso es decir, no, porque en realidad primero ganemos y después vemos, y después cuando lo ves a Guzmán. Con Stiglitz, con Jeffrey Sachs, con todo lo mismo. Bueno, ese es el consenso de Washington. El problema de Milei, viste que el Papa ahora dejó trascender, ahora que Milei lloró, lo leíste. Cuando estaba frente a él lloró. Creo que le pidió perdón. Claro, sí, llorando, y le pidió perdón. Y ahora dijo que es el argentino más grande de la historia, que el hijo directo de este pueblo, lo dijimos, no importa, está, él ya lo dijo. O sea, no es el problema de contrastar esto, estoy hablando del Papa. Era tan misericordioso que dijo, pibe, errores de juventud, cualquiera, no hay ningún problema. Vení y lo abrazó. Con Macri no hizo eso, porque Macri era muy soberbio. A Macri le clavó una cara de orto y a Milei le dio un abrazo. Porque Macri es de esos muchachos que no usan plata. Vos decís, che, ¿cuánta plata tenés en el bolsillo? No, yo no tengo plata. Y es verdad, no tiene plata, siempre hay alguien que paga. ¿Cuál es el estadio mayor de un tipo? No tengo plata, vivo, en total siempre el que está conmigo paga, no hay ningún problema. Si... En cambio, Milei es una persona muy frágil y el Papa se dio cuenta. Y después se le puso a llorar. Y lo conmovió y lo abrazó y le dijo, lo confesó y lo comulgó. Lo confesó, si no lo confesó no podía comulgar. Lo confesó y lo comulgó. Lo escuchó y le dijo, estás perdonado. El gran perdón que te da un papa, imagínate que el papa te diga estás perdonado, tenés un cheque a 60 años más o menos. No es que, ¿viste? Ya tenés para hacer lo que quieras, olvídate. Después Dios lo mira al papa y dice, ¿qué hiciste? Bueno, loco, a veces no, pero tengo crédito papal, no pasa nada. Olvídate. ¿Sabés lo que es que tener una bendición del papa? Es una cosa. Y que te diga estás perdonado, se perdonaron tus pecados. Es tremendo eso. El pibe salió sin pecados, con una teología, hablando de las fuerzas del cielo, donde el pibe lo que trataba de decir es que Dios es la primera persona del singular, es yo. Donde Dios te preanuncia desde tu libre albedrío un libre albedrío absoluto. Donde no es necesaria la interrelación con el otro. Y todas las teologías monoteístas, la judía, la cristiana en sus variantes, la islámica, Dios es nosotros, la primera persona, pero del plural. Y Dios está obligado a ser nosotros. Dios es nosotros. Dios es nosotros. Dios creó en nosotros. Creó individualmente, dio libre albedrío, pero generó la relación entre los hombres, que se llama bien común. Y del bien común se deriva la justicia social. En la dictadura del proletariado no es nosotros sin la burguesía. En el liberalismo es el nosotros de la burguesía, con sueldo de subsistencia. El peronismo es el único que tiene la armonía entre el capital y el trabajo. Y a la larga se demostró como marco teórico superior a la dictadura del proletariado y a un nosotros de la burguesía, que los empresarios son héroes. Los únicos héroes son los empresarios, dice Milei. La armonía entre el capital y el trabajo te garantiza la eficiencia para producir los bienes con una justa distribución del ingreso, que entre otras cosas es que un tipo con un trabajo de 8 horas mantenga a su familia.
la acumulación de capital se le va dando con el tiempo, se comprará su casa, tendrá su auto. Si quieren acumular más rápido, trabajan los dos, se ponen de acuerdo. Pero eso es la justicia social. Lo que pasa es que la discusión con el marxismo de qué sistema era más eficiente para hacer termos, vasos, demostró ser el capitalismo. Entonces el peronismo es capitalista en la producción, justicialista en la distribución. Y hoy ese marco teórico es el más eficiente, porque te garantiza que te ganás el pan con el sudor de tu frente y tiene que haber un esfuerzo que te dignifica y te enseña, porque vos aprendés haciendo. Como la práctica es infinitamente superior a la teoría, con la teoría pensás que sabés, todavía falta la prueba ácida de la realidad. Todas esas enseñanzas son del pueblo, ¿no? Del Papa. El pueblo sujeto de la historia es un cambio en los paradigmas de la enseñanza de la historia. Te lo dejó el Papa servido ahí, con sus pobrezas, con sus riquezas. Y los pueblos, si construyen la historia, van a construirla para que sea feliz. Y ese es el peronismo, que somos los únicos que planteamos la felicidad del pueblo. Un economista peronista nunca te va a decir que va a lastimar al pueblo. Nada que lastime al pueblo. Nada. Nada que lastime al pueblo, nada que debilite la patria. Es fácil pensar el programa económico peronista, después lo tenemos que aplicar. Después te tenés que sentar con la rural acá, el presidente de la rural, el otro dice, che, muchacho, vos querés que paguen los jubilados, dejate joder. Te vas a llevar un poco de alquiler, te vas a llevar el bono, y con esto le bajamos el costo a los productores, subimos las retenciones, con las retenciones lo vamos a usar únicamente para sacarnos al fondo y a los fondos de inversión privados. Y vamos tratando, tenemos un tipo de cambio competitivo, pero con la comida barata porque pusiste retenciones. Entonces tenés mercado interno, porque el mercado interno lo hace el ingreso popular, las jubilaciones, las pensiones, los sueldos y salarios. ¿Cómo se define el poder adquisitivo del salario? Que compras comida y podés ir a la peluquería. ¿Viste eso que digo siempre? Se termina esa tontería de que tu señora te corta el pelo. Mirá que bien me corta el pelo mi señora, porque no tenés un mango para ir a la peluquería. O ahora se pone de moda esas maquinitas que te venden los alemanes, que qué sé yo, le graduás y te haces unos dibujos. Yo hoy me corté el pelo a mí mismo, aviso, sí. en el baño. Eso, creo que está claro, dentro de todo. Y está bastante bien. Bastante bien. No, maquinita. No, bien. Pero está bastante, porque te ahorraste un montón de plata. No podía coordinar con el barbero del rock, no lo enganché nomás, le tengo que mandar un mensaje. Pero los muchachos dicen, no, mirá que bien me corta el pelo mi señora. Y no es así, el peluquero de que vive. Vos tenés que comprar la comida y te tiene que sobrar plata. Ahí tenés mercado interno con empresas argentinas que tengan la hegemonía del mercado y le das la plataforma para salir a terceros mercados. Mira el quilombo que hice, siempre hago algún quilombo, desde chiquito que hago estos quilombos, sí. Decirle que trae una servilleta que hice quilombo. Estaba con mi señora así, ¿no? Acabamos, novios. ¿Qué me estás contando ahora? Decime año. No importa. ¿De dónde Entonces estás? salgo 17 de octubre del 74. Ok. Ingeniería. Pasale acá. Ingeniería son casi todos varones. Sí. Psicología casi todas mujeres. Sí. Entonces salíamos juntos para... Ingenieros y psicólogas. Bueno, todas estudiantes. Sí. Entonces, una psicóloga, que es la madre de mis hijos. Pasé el tiempo a comer con los padres. Callao y Posada, imagínate vos, Callao y Posada, de Flores Suda comer Callao y Posada. Muy generoso me dan la cabecera, la otra cabecera mi suegra, allá. Mi futura esposa, los hermanos, qué sé yo, y mi suegro acá, a mi derecha y acá. Los platos y las copas. Y a mí me toca la copa amarilla. La copa roja, verde, bla, bla, bla. Y vos veías que era una copa distinta. Y mi suegro dice, las copas de Bacará. Y entonces, una de cada color. Y yo hago como esto. Pero la copa... No. Se rompe la copa. Muy mala presentación. Pero imagínate. Callao y Posada y yo ya... Y le digo a mi suegro... no, digo, eran copas de Bacará, pero ya veo que el juego... ya no estaba bien, le digo, no estaba completo porque era una de cada color. Había que emparejar. La amarilla desentonaba. Y entonces mi suegro me pone la manito acá y me dice,
una de cada color es el juego más caro. Ahora quedó incompleto. Bien, igual la remaste No, porque después ya... Y después no me invitaron más a comer. Me llevaban a la Pero cocina. te casaste, No, los eso padres de tus sí, hijos, bueno, todo. sí, eso sí. Pero no te voy a contar la relación con mi suegro y con mi suegra. No vamos a estar para eso. Bien. Igual 22 años. Debe estar por ahí, bueno, el producto de eso. Está por ahí, me parece. ¿Ah, sí? Y está por ahí. Ah, mirá. Está por ahí, está, mirá. Ahí está, ahí anda. Ahí está, actriz. No, es esto que me había pasado de tirar el mate me pasa habitualmente. Nosotros estamos en condiciones de que no se construya ese frente que dijiste cuando empezó esta charla. Estamos en condiciones de que el peronismo plantee la verdad nuevamente y se la tenemos que explicar a la rural, porque es la única solución técnica. Ellos tienen que dejar de ser oligarcas, que es el gobierno de pocos mirándose el ombligo, para ser el gobierno, si quieren, de aristócratas. El pueblo los tiene que recibir y aprender a vestirse. Viste que combinan los colores, y vos los mirás. ¿Vos crees que sean aristócratas? Claro. ¿Crees que nos enseñen de cultura? Claro, con esas capelinas. ¿Crees que sean mecenas? Con esas capelinas. Muchachos, los vamos a recibir en el seno de este pueblo porque no ponemos en discusión la propiedad privada. Pero entonces en tu lógica hay un nuevo renacimiento. Son Medici. ¿Crees que financien obras? En mi lógica, volvemos a construir el pueblo con sus riquezas y sus pobrezas, pero todos construyendo un solo pueblo. Dijiste algo al pasar. Viste que empecé a hablar de los conservadores al principio, que hacían los hospitales, las escuelas. Esos tenían sentido de patria. Sin el aporte de la rural, la patria desaparece. El problema es que en Caseros perdieron los patricios nuestros y ganaron los oligarcas. Hay que hacer otros Caseros, pero sin combate. Al menos sin combate directo. Y si no, ellos dirán. Si no, ellos dirán. Ellos eligen dónde quieren confrontar. Nosotros ya estamos. ¿Qué otra cosa vamos a hacer que buscar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria? Decías al pasar algo que vos repetís mucho, por eso te preguntaba por la teología de Milei, también en las fechas en las que estamos, con el fallecimiento del Papa. Vos hacés mucho hincapié en una base que a mi juicio es firme. Vos hablás de la verdad. Claro. Hablás de que hay verdad. Si hay verdad se puede desprender que hay bien y mal. Claro. Si hay ese tipo de cosas en un mundo que no sé si está tan de acuerdo o en un presente que no sé si está tan de acuerdo. Si uno tuviera que pensar cuánto de flexibilidad necesita una doctrina para perdurar en el tiempo, que puede ser peronismo, y cuánto de firmeza para no diluirse, por ejemplo. ¿Cómo me dice eso? No es la doctrina, es el plan de gobierno. La doctrina es permanente, siempre actualizada, porque es la articulación de principios que son verdades no sometidas a la razón, pero son muy poquitas. El amor, la justicia, la valentía, el bien común, alguna que me estaría olvidando, pero no más que eso. Articular eso para administrar la cosa pública atendiendo al bien común es la doctrina. ¿Por qué precisar una doctrina? Porque para un gobierno 4.000, 5.000 hombres no lo vas a conocer nunca, pero tienen que ir todos detrás del mismo objetivo. Esa es la doctrina. Lo que se actualiza es el plan de gobierno. Ahí tenés un plan de gobierno actualizado porque es el estado del arte que hoy tenemos. La doctrina es la que te permite ir al objetivo. Cuando a Alberto Fernández le dijeron en Francia cuál es la doctrina de su gobierno, dijo ninguna porque somos un frente, y metió la pata hasta acá. Y era febrero del 20. Bueno, ya está, no ibas a ningún lado con eso. La doctrina está y se está demostrando verdadera. La doctrina es la que confronta con el marxismo. Vos no pedís actualizar el marxismo, pedís actualizar el plan de gobierno basado en la doctrina marxista. A nosotros lo mismo. El plan de gobierno se actualiza, la doctrina es permanente, hasta que todos los pueblos del mundo sean peronistas y que vuelva el que tiene que volver. Porque le vencimos, hace un domingo atrás se le venció a la muerte, ¿no? La vida le venció a la muerte, fueron las Pascuas de Resurrección. Que existió es lo que te permite tener fe.
No somos Tomás, que tenía que ver, porque si no pasaron 2000 años. Tenemos fe. ¿Por qué? Porque creemos que estuvo. Y la esperanza es que va a volver. Y si vuelve, ahí volvemos a la perfección y se termina el pecado original. Pero ahora estamos transitando el mundo del pecado, ese pecado que le hace Milei enseñar economía a los pibes diciéndole algo terrible, porque como no tiene una forma, todavía es joven, todavía, y estuvo mucho tiempo perdido y quería cantar rock y fue arquero, mucho tiempo, no hace tanto que estudia economía. La economía es muy fácil de estudiar, muy difícil de aplicar. Son años y años y años. Por los pibes que estudian economía, estudian, pero que se tomen su tiempo. Milei enseña diciendo, y Majul le dice, sí. Y si no es Majul, pibe Jonathan Viale. Jonathan Viale dice, Majul dice, sí, Jonathan Viale dice, sí, dice un montón de sí. Milei enseña diciendo, los recursos de la tierra son escasos. Y vos decís, sí. Las montañas alguna vez van a estar todas planitas porque ya las acabamos. Y las necesidades del hombre son infinitas. ¿No dice eso? Sí. Y a vos te convence. No voy a caer en la trampa de regalarte nuevamente, pero sí, se entiende. Eso significaría que Dios no es perfecto, es un chambón. Hizo al hombre imagen y semejanza con necesidades infinitas y los recursos del universo finitos. ¿Cómo macheás? Si la economía son bienes y servicios para satisfacer tus necesidades, ¿cómo macheás? ¿Cómo empardás lo infinito con lo finito? No hay consistencia lógica. Y él enseña eso. Sí, él enseña que alguien tiene que poner el orto, básicamente. No. Porque no hay... Por eso no consume, por eso es pobre. ¿Qué es la pobreza? La falta de caños, la falta de cables, la falta de inodoro, la falta de evidente, si no tenés casa. Es la falta de comida y entonces sos débil y te morís. Los negros no llegan a tener el pelo blanco en Brasil. Ahora todos, viste, que te dicen, che, no vi negro de pelo blanco. No morfan, no tienen salud. La pobreza tiene que ver con la falta de bienes y servicios, no falta de plata. Si no, lo resolvemos en 5 minutos, vos y yo. Fíjate que los dos estuviéramos de acuerdo que la pobreza es falta de plata. ¿Cuánto tardamos de regalar plata? Nada. Vamos, la economía sería una gráfica. ¿Cuánta plata hacemos? Ridículo. La economía son bienes y servicios. La pobreza es que no hay tantos bienes y servicios para toda esta población. Por eso la justicia social es, che, me falta agua. ¿La lleno la pileta o la meto en los caños? Che, me faltan casas. ¿Qué hago con el cemento? Fue un debate, porque así salió Puerto Madero 2. Puerto Madero 1, agotamos la capacidad de producción en la Argentina de materiales para la construcción y de mano de obra. Había que hacer Puerto Madero 2. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Porque cuando vos vas a hacer Puerto Madero 2, la arena es la misma que para hacer el Plan Federal 2. Los ladrillos son los mismos, los inodoros un poco más grandes, un poco más chicos, pero los materiales para hacer el inodoro son los mismos. Cuando vos te metés en la profundidad de la economía, si el presidente no entiende esto, se arma un lío bárbaro. Entender, no aprender esto, entender qué es lo que tiene que hacer el presidente. Mire, presidente, la arena es la misma, sale del río Uruguay, viene para acá, o la usa debido para el Federal 2, o la usa Puerto Madero para hacer esos edificios de $6.000 el metro cuadrado. La arena es la misma. Los inodoros son más caros, pero el material es el mismo. Lo que pasa es que te ponen más material, te hacen un diseño, un juego, ¿no? Se entiende lo que decimos, ¿no? Vos con la leche haces el queso brie o haces el mantecoso. Si no te alcanza para el mantecoso, ¿para qué vas a hacer brie? ¿Para qué querés hacer uno más caro si encima usar más leche, más delicada y encima tener menos mantecoso? Es una decisión de plan de negocio. Hay que conversarlo, no planificarlo a lo soviético, ¿eh? Conversarlo como hacíamos con Mastelone. Mastelone, si a vos te entra leche y saca todos estos productos, la leche es la leche, salen todos estos productos, haceme algo para los pibes.
¿qué querés, Guillermo? Y dame el potecito de 250 litros de dulce de leche, dame la cremita. Pensá en una fiesta de 15. Todo lo que preciso para una fiesta de 15. Mañana tenés la solución, déjamelo. Y me dio la solución el viejo. Nos abrazamos y ya está, se fue. El día que se murió le mandé una corona. Y cuando se murió mi vieja me mandó una corona. Pero me dio 15 productos para que la fiesta de 15 estuviera ahí. ¿Qué es lo que quiere un trabajador? La fiesta de 15 de la nena. No precisa comprar y que va a ir a los 2 escudos que te traigan eso, vos, otro, qué sé yo. La trabaja la tía, la prima, qué sé yo, pero precisa el dulce de leche, la crema, la manteca, y festeja la fiesta de 15. Hace poco en estas mismas conversaciones que imagino, no sé si lo viste, pero salió Mario Pergolini a decir que vos le habías pedido que para importar unas cámaras, ¿por qué no se armaba una PlayStation? No sé si recordás esa escena. No exactamente el PlayStation, pero es básicamente verdad. Pero no sé si es la PlayStation. No, creo que en esa época no existía. Que se arme algo, digamos. Que exporte algo. Claro, como hizo Pirelli. Pirelli tenía que traer negro de humo porque la fábrica local ya no daba abasto. Tenía que traer negro de humo para las cubiertas. Y le digo, ¿qué vas a exportar? Me hizo así, un viejo fenómeno, un viejo extraordinario. Y vine, ¿cómo se llama? Bueno, y entonces me dice, Pirelli exportar, me dice, ¿qué querés? Pirelli cubierta, ¿no? Y entonces una semana antes me habían venido los apicultores, que los europeos, con los apicultores tengo una extraordinaria que ahora me abrieron la fábrica allá porque se acordaron. Vinieron y me dijeron, ¿te acuerdas que en el 10-11 hubo una seca tremenda? Y vieron, se nos están muriendo las abejas, Moreno. Porque después venían todos a la oficina, ¿viste? Se nos están muriendo las abejas. ¿Y vos qué le decís? Después que le contaste que sos apicultor, nene apicultor, toda esta pavada que te conté desde el principio. Y no sé, pero tenés que tener la solución si se están muriendo las abejas. Y entonces, sos secretario de Comercio, así que tenés que hacer algo. ¿Y qué harías vos? Vamos, yo soy el apicultor. No tengo idea, ¿qué haces si están muriendo abejas? Sí, ¿qué hace? Dale. ¿Se mueren? Y se mueren si no hay flores. Hay secas, se mueren. Consigámosle flores a las abejas. Necesitan flores para sobrevivir. Viste que no es difícil. Soy un gran secretario de Comercio, entonces. Pero es difícil conseguir flores. Sí. Entonces le digo, ¿y qué comen? ¿Qué comen las abejas? ¿Polen con las abejas? ¿Y si no? No sé, ¿la miel misma que producen o no? Sí, bueno, y si no, ya no tienen, porque no tienen para comer, no la pueden hacer. ¿Qué comen las abejas, Guillermo? No sé qué. Entonces, ¿qué haces? Voy a averiguar, ¿qué comen las abejas? O le preguntás. Sí. Si está el apicultor. ¿Qué comen las abejas? Viste, que ese hay que ser humilde. Bien. ¿Qué carajo comen las abejas? Ahora quiero saber. Azúcar. Azúcar. Necesito azúcar. Azúcar. Pará, ahora damos la vuelta. Sí. Azúcar. Sí, azúcar. Blaquier, Nicholson. Se me están muriendo las abejas. Blaquier. Es que misión rara para proponerla a Blaquier. Necesito que salves a las abejas. Claro. Blaquier. Se están muriendo las abejas. Ayuda. Ya entiendo. ¿Dónde te mando el camión? Porque lo sabían. ¿Dónde te mando el camión? A La Pampa, Blaquier se conmovió con las abejas. Inmediatamente. Dijo, ¿cuánto tardás en mandar el camión? ¿Dónde es? Allá. 4 horas, 3 horas, 2 horas. Te lo saco del distribuidor de Mar del Plata. Quédate tranquilo, mañana tenés el camión, a la mañana están ahí. Que me esperen. Y las abejas fueron salvadas. Salvadas. Y si vos le preguntaras a los apicultores, sí, años, repartieron ¿a dónde lo mandé? A un centro. Ellos se ocuparon, azúcar, la oveja, y ya está. Y si no, se morían las abejas. La historia que no está escrita en ningún lado, no importa. Años después, vuelve y me dice, pero esto es europeo. ¿Qué pasa? Dicen que la miel argentina tiene penicilina, es un antibiótico. Y ustedes vacunan a las abejas una por una, porque no saben nada. No, pero vio cuando se junta la miel y te hacen el verso entonces con las pararancelarias. No los aranceles de Trump, que también son sino para. No, la miel argentina está contaminada. Y entonces cierran todos los puertos y no podés. ¿Y a dónde le vas a vender miel? Si se la vendía en Europa.
Y entonces no tenemos dónde vender la miel. Y viene Pirelli a decirme, ¿qué quiere que exporte, Moreno? Miel. Me acordé. ¡Miel! Sí, entonces le cuento. Le digo, esto hizo así el viejo. Imagínate que Pirelli se vende miel en Europa, van a decir que es la mejor miel. Sí, claro. Ya entendí. Desde ahí, A ver, gerente de exteriores, sí. Salí a comprar miel. ¿Qué? Salí a comprar miel. Decirle a los muchachos que compren. En una semana no había más miel en la Argentina. Pergolini no es Pirelli, pero era, loco, vas a traer, vender. Nada más, un esfuerzo. Y con eso es el día de hoy que todavía te dicen, qué linda esa época, no quedaba nada en la Argentina. Vendíamos. Porque cuando vos le hacés la cosa, eso sí, no te tiene que quedar nada pegoteado en los dedos. Porque la miel te queda pegada, ¿viste? Vos te pegás, cantás así, te queda un papel. Imagínate que queda un papel de color y vos te lo metés en el bolsillo, así como el otro. No, porque el secretario tiene, y el presidente y todo tiene que trabajar con la palabra. La palabra es muy importante. Lo de Pergolini fue, yo no sé si en la playa está eso, ese detalle, yo creo que no, porque ni existía en esa época. Puede ser que sí, la 1 por ahí existía, porque mi hijo jugó con eso y ya tiene. Pero era algo. Qué sé yo, me parece que era, che, tráete algo, llévate algo, habla con tu proveedor de allá y fíjate qué podés vender. Y ahí vas metiendo cosas. Michelin, por ejemplo, hizo una misión comercial. Michelin la descubierta, no tiene fábrica. Hizo una misión comercial y a Michelin le vendíamos la ropa y le vendíamos, ¿viste el gordito que va? Sí. Ese es nacional, se empezó a hacer acá. Y viste el gordito, que es divertido ese gordito. ¿El gordito de Michelin? Sí, se hacía acá. ¿Es argentino? No. La matriz es técnicamente de es argentino, sí, o sea, desde que se empezó a crear acá, digamos. Hacerlo en China o hacerlo acá, ¿qué te cambia? En China debe ser más barato hacerlo. Sí, pero para Michelin, que la diferencia es pagarlo 80 centavos o $1.10. Déjate joder. ¿Querían hacerlo argentino a Michelin? Lo hicieron, no querían hacerlo, lo hicieron acá. Más, acá. Michelin es argentino. Más, todos los restaurantes que están en la guía Michelin empezaron en esa época, porque la propuesta fue, y se lo metemos en la guía. Ah, no, si me lo vas a meter en la guía, eso vale. ¿Cuánto vale que tu restaurante esté en la guía? Muchísimo. ¿Viste? Todos los restaurantes que están en la guía Michelin entró en esa época. Fue uno de los acuerdos que hicimos. Te lo meto en la guía, hago una misión, me llevo los tracks, te hago el gordito y hacemos una misión allá y fueron como 10, 12 empresarios argentinos al centro de compra de Michelin a vender. ¿Sabes qué terminamos vendiendo? Juguetes de madera, esos juguetes... ¿Viste? Se llama, viste que eso que se puso de moda, que tiene ese juguete de madera, porque ojo a tu hijo. ¿Cómo se llama esto? Sí. Montessori. ¿Qué sé yo? Montessori. Sí. Algunos, no sé si ese otro. Okay. No, eran dos arquitectos, un arquitecto que hacían eso y que. Bien. Y entonces, no, ¿cómo le vas a dar juguetín ese de madera? Que, ya te va a llegar esa etapa. Y yo quiero hacerte una última pregunta, después voy a pasar para allá, que también que tenemos una mesa extraordinaria esperándome. Pero al respecto, final, diagnóstico, ya me has dicho lo que pensás de este gobierno, yo ya sé lo que pensás de este gobierno. Quiero preguntarte algo al respecto de lo que están haciendo ahora, porque ellos levantaron el cepo, ¿no? Había una expectativa de parte de la oposición de que eso iba a ser un desbande. O sea, nuevamente tengo la misma pregunta. El dólar no fue al techo de la banda, el dólar está incluso... Debo estar pifiando esto técnicamente, pero más bajo de lo que pretendían que iba a estar. Y los tenemos ahora diciendo que hacen acuerdos de precio con supermercadistas para que eso... ¿Qué pensás de eso? Nada, esto está terminado, no sirve, no hay empresa rentable en la Argentina, estos son unos payasos. Lo que tenemos que discutir es seriamente cómo sigue, porque ganamos la elección. Suponete... La lista de principios y valores saca 4 legisladores. Empieza la revolución. Empieza la revolución. Vos imaginate 4 legisladores para... Ya está, empezó la revolución. Y tenés que ir a hablar con el fondo.
Tienes que decirme, la plata va a salir de acá, te traigo la sociedad rural acá y charlamos, y volvemos a hacer. Y muchachos, la plata va a salir de acá. Vamos junto al fondo, acá que está en el Ministerio de Economía, le decimos, mira, a partir de ahora la plata es así, así, así. Y se terminó. Ahora, ¿hay posibilidades a 4 legisladores? Y no lo sé, qué sé yo. Vamos a ver cómo sigue. Después viene la elección de la provincia, pero esto está terminado. El problema es que el peronismo hoy por hoy, salvo con nosotros, no tiene garantizado hacer un buen gobierno. Digamos, los únicos que estamos diciendo, cambia la situación si hacemos una muy buena elección, somos nosotros. No, nadie, ninguno de las otras listas, no, mira, votamos esto y cambia la Argentina. Lo único para cambiar la Argentina es que, y ni te digo si sacamos 5, 6, bueno, eso ya viene Trump, ya viene derecho y viene Putin del otro lado. Sería extraordinario, haces una leche, a ver, venga que tenemos que hacer alguna cosita, los traemos acá. Es posible, es posible. Las probabilidades son bajas. Pero por primera vez el mundo no va a estar en contra del peronismo. Hay un mundo que va hacia el nacionalismo. Y es el nacionalismo de los pueblos, el que construye puentes, no el que levanta muros. Es el nacionalismo americano. Estamos muy cerca. Es cuestión de que tengamos ganas que se dé y que volvamos a hacer política, ahora que se va a estrenar El Eternauta. Que se vuelva a hacer política como eran los muchachos. Como eso que decían, te van a matar, ¿y qué importa si el proyecto es colectivo? En el único momento donde tuvimos dudas fue cuando ganó Alberto. Porque se podía quedar con el proyecto que fracasaba. Y uno le pidió a los compañeros que fuéramos a rezar las misas en las catacumbas, y vinieron unos cuantos. Y entonces se generó la llamita de esos pilotos, de esos calefones viejos que quedaban siempre prendidas, y ahora es llamarada. Ahora somos opción. Lo que tenemos que garantizar es que el plan de gobierno no fracase. Que no se me pongan la camiseta y después digan voy a hacer lo mismo. Porque otra vez el pueblo no nos va a perdonar. Y eso es tu miedo de arranque. Pero hoy está la posibilidad de que eso no pase. Porque estamos nosotros que vamos a decir las verdades. Vamos a decir las verdades, no lo discutimos en 4 paredes. No, pero vamos a dar esta discusión. No, ¿qué adentro? Ahora es en la calle, viejo, a dar la discusión. Ahora es de verdad. Ahora está en juego la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Ahora estamos en juego. Empezamos y después siguen ustedes. Nosotros nos vamos yendo porque nos tenemos que ir yendo. Nos tenemos que ir yendo. Pero le tenemos que dejar el camino empezado a transitar. Un poquito más ordenado. Si esto es así, no importa si no es un problema de aparato, no es un problema de plata, es un problema de qué vamos a hacer el día que entramos en el cuarto oscuro. Principios y valores, su propio nombre te va diciendo que estructuralmente está bien formado. Es la herramienta electoral del Movimiento Nacional Justicialista, que es el que garantiza la revolución en la Argentina. Una revolución de amor y paz. Y encima en este mundo, como dijo el Financial Times, ¿habrá sido Francisco el primer papa peronista? Sí. Quizás de ahora en adelante todos los papas sean peronistas. Y entonces vamos a peronizar el mundo. Muchas gracias, amigo. Bien, Guillote, te agradezco, como siempre, gracias por venir. Le agradezco a la gente también, le agradezco a todos los que están mirando. Vamos a hacer una brevísima, tan breve pausa que ni siquiera lo van a notar. Y yo me voy a teletransportar a la mesa y seguimos porque es domingo, no termino la jornada todavía. Ya volvemos.